Padre, queremos en esta hora bendecir tu santo nombre. Queremos darte las gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das, por los medios que tenemos para estar conectados, mis hermanos y yo, a través de Facebook, y con el interés de abrir tu palabra y encontrar en ella el mensaje, la verdad que tú quieres establecer en nuestro espíritu. Pido que de parte de tu Espíritu Santo nos sea concedido tanto a ellos como a mí la luz, el entendimiento, la gracia para poder asimilar tu verdad y establecerla en las profundidades de nuestro ser. Gracias por todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos meses que ya tenemos sin reunirnos. Gracias, Señor, por todas las predicaciones y estudios que están grabados en Facebook y también en YouTube. Gracias por la página web que ya está al servicio de la comunidad cristiana. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. He tratado en estos dos últimos domingos de ayudarte a entender que Dios, entender me refiero a quienes somos cristianos. Quienes no lo son, bueno, ellos tienen sus decisiones. Pero si tú y yo somos cristianos, he tratado de orientarte con la palabra de Dios a entender que Dios debe ser nuestra realidad y que su palabra tiene que ser nuestra realidad. Eso he tratado de dejarlo establecido en estos domingos pasados y quiero hacer una pregunta, considerarla en base a estos dos conceptos que te estoy diciendo. ¿Qué debemos entender cuando declaramos que la Biblia es la palabra de Dios? No sé si todos los que están escuchando o todos los que lleguen a escuchar y ver este video estaríamos de acuerdo en responder la pregunta. Al responder la pregunta, ¿qué debemos entender cuando declaramos que la Biblia es la palabra de Dios? Déjame decirte que no queremos decir que Dios escribió la Biblia, ni sus ángeles. No queremos dar a entender eso. Tampoco queremos dar a entender que la Biblia nos cayó así del cielo, en algún lugar, y que a alguien se le ocurrió que ese libro era la palabra de Dios. Tampoco queremos decir eso. Lo que queremos decir es que el libro mismo dice ser la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, pues yo puedo decir Superman, que soy Superman, pero me falta demostrarlo. Ya te he dicho en varias ocasiones que el elemento profético que encontramos aquí en la Biblia es un poderoso argumento para que tú y yo entendamos que este libro es la palabra de Dios. No voy a recordar los argumentos que ya te he ofrecido para creer que este libro es la palabra de Dios. Lo que queremos decir es que en la Biblia está registrado, es el registro de personas y acontecimientos claves del desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Eso es lo que queremos decir, que en la Biblia está el registro de las personas y los acontecimientos claves del desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Eso es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que este libro, ese registro de hombres, de personas, de acontecimientos claves en el plan de Dios para la humanidad, fue registrado por hombres piadosos, hombres que creían en Dios, hombres en quien moraba el Espíritu Santo, y que fue el Espíritu Santo el que les guió a registrar
todo lo que tenemos aquí en la Biblia, todo. Y lo hizo de manera infalible, es decir, Él vigiló que se dijera exactamente lo que se tenía que decir. Hay un ejemplo en la Biblia en donde es tan clara la dirección del Espíritu Santo en las personas que se hace la distinción entre plural o singular. Y dice el escrito, dijo simiente, no simientes. O sea, está aclarando que lo que se quería decir estaba en singular y no en plural. O sea, con esto te estoy tratando de decir que el cuidado que tuvo el Espíritu Santo del registro de lo que se estaba haciendo fue minucioso, fue minucioso. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que en la Biblia hay muchas cosas raras. Sí, tienes razón. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, ahí la serpiente, al dialogar con Eva, está diciendo que Dios miente. ¿Sí? ¿Sí? Y así encontraremos varias cosas, varios registros de acontecimientos, de personas y acontecimientos claves en el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Y con eso te está diciendo Dios, al permitir que quedara registrado que la serpiente contradijo al Creador, es para decirte que tú que me estás escuchando, encontrarás en la vida muchas personas, muchas situaciones en donde se va a negar la palabra de Dios. Por ejemplo, los estudiantes en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria, tienen ahí un profesor que es de filosofía o de letras y de matemáticas y comienza a negar la palabra de Dios y a ridiculizarla y a decir que los que creen en la Biblia son unos tontos, unos ineptos, unos inmaduros, unos inseguros. Sí, eso a Dios le tiene sin cuidado. Y a mí también. No sé si a ti, a mí también. Porque este libro yo he comprobado que es palabra de Dios. Si lo crees o no lo crees, eso a mí no me afecta. Este libro es la palabra de Dios. Y a Dios no le quita que digan que está mintiendo. Dios te dio a ti la facultad de pensar, el intelecto, te dio la facultad de elección, te dio la voluntad, te dio el poder de la palabra y el poder de la reproducción. 5 poderes que Dios le entregó al ser humano, y el ser humano es responsable de lo que hace con eso, con esos poderes. Si tú en tu facultad de elección quieres rechazar este libro, estás en todo tu derecho. Eres tú el que tomas la decisión, pero serás responsable de eso. Es tu facultad de elección. Y aquí está, Dios te está diciendo, mira, ahí está la serpiente que está diciendo que lo que yo digo no es cierto. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Mira nomás cómo está la humanidad. Finalmente, ¿quién tiene la razón, la serpiente o yo? Esas son cosas que tú tienes que tomar en cuenta. Entonces, en estos domingos he tratado de ayudarte, de ayudarnos a entender que este libro es la palabra de Dios y que este libro debe ser el fundamento de nuestra realidad. Ahora te pongo unos ejemplos personales. Por ejemplo, mira, en una ocasión estaba yo pasando por una situación económica muy difícil, muy difícil. Es decir, donde yo servía a Dios, no recibía yo un solo centavo de ese servicio que me ocupaba toda la semana y desde las 7 de la mañana hasta como las 6 de la tarde. Ni un solo centavo recibía yo para mi sostenimiento. Mi mujer, en ese tiempo era yo director del Instituto Bilingüe David Livingstone. Mi esposa era la directora de la primaria del instituto y ella tenía su sueldo. Pero yo le dije a Susi, tu sueldo utilízalo como tú quieras. Eso es asunto tuyo. Yo te invité cuando nos casemos a que yo iba a ser responsable
del sostenimiento del hogar. Y aunque no tengo ahorita de dónde obtener dinero, tú utiliza tu dinero como quieras. Eso significa que yo creí que este libro es mi realidad. Y puedo decirte que sin que Susi interviniera con su sueldo, Dios me dio lo suficiente para no necesitarlo y poder atender los compromisos. Este libro fue y es mi realidad. En ese tiempo de que había una situación económica difícil, se le ocurre a mi hija, que estaba en primaria, decirme: papá, fíjate que mi maestra de inglés me invita a Estados Unidos, a Filadelfia. ¿Podrás enviarme? Y yo le dije: ay, mijita, un dicho que escuchaba yo de mis abuelos y de mi mamá: ay, mijita, estás viendo el temblor y no te hincas. Eso significa que estás viendo que no hay dinero y me estás pidiendo. Pero le dije: ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle a Dios. Y entonces Ileana me dijo: ¿a poco Dios puede? De que puede, puede. De que puede, puede. De que quiera, eso yo no lo sé. Vamos a orar. Y entonces nos pusimos a orar. Padre, si es tu voluntad que mi hija vaya a Estados Unidos con su maestra para practicar el inglés y tenga un tiempo de esparcimiento, provee. Y Dios proveyó. Y no solamente se fue mi hija, sino también se fue su mamá, Susi, mi mujer. Y se fueron a Filadelfia, a Nueva York, se fueron hasta Montreal, a las cataratas del Niágara, a Toronto, en una época en que yo no recibía un solo centavo del trabajo que llevaba yo a cabo. Pero las circunstancias no son mi realidad. Este libro es mi realidad. En una ocasión a Ileana le comenzaron a salir en su mejilla unos mezquinos, también en su rodilla. Y entonces fuimos al doctor y le estábamos poniendo una sustancia que nos dieron y vimos que lo que hacía era manchar su piel y no resolvía nada. Así que le dije: hija, tiremos esa cosa y vente, vamos a orar. Y entonces nos arrodillábamos todas las noches al pie de su cama, nos arrodillábamos y le pedía yo al Señor: Señor, aquí tu palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en las noches antes de irnos a dormir, iba yo allá con mi hija, nos arrodillábamos y le pedíamos a Dios la sanidad de su piel, de su mejilla. No sé cuánto tiempo pasó, pero un día, platicando con ella, observé que ya no lo tenía en su mejilla, ya estaba limpia. Entonces le dije: hija, vete a ver al espejo. Y se fue a ver al espejo y ya regresó. Oye, papá, ya no tengo nada. Sí, ya, se fue. Este libro es mi realidad, no el mezquino, aunque sí está presente. Pero aquí hay una realidad superior. Yo te he tratado en estos domingos de mostrarte que la Biblia está por encima de la razón, que la Biblia está por encima de las leyes naturales, que la Biblia está por encima de los sentidos, por encima de la experiencia, por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad, por encima del tiempo y por encima de Satanás. Este es el único libro que puedes utilizar para enfrentar a Satanás. No para que lo agarres como un arma y darle de bibliazos, sino para que uses su contenido para confrontarlo. Es el único libro. Entonces la Biblia, te repito, la Biblia debes de entenderlo, que está por encima de la razón, por encima de las leyes naturales, por encima de la experiencia, por encima de los sentidos, por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad, del tiempo y de Satanás. Porque si tú no haces de la Biblia tu realidad, Dios no puede ser tu realidad. Porque todo lo que puedes conocer de Dios y entender de Dios se deriva de acá,
Si este libro no es tu realidad, no podrás hacer de Dios tu realidad. Por eso es que he estado insistiendo en estos domingos, y también cuando prediqué 2 veces sobre la utilidad de la palabra de Dios en momentos de crisis, que está en los videos de Facebook y en YouTube. Ahí está la explicación de cómo la palabra de Dios está por encima de todas esas 8 cosas que te mencioné. Espero estarme dando a entender. La realidad es aquello que tiene existencia verdadera y efectiva. Nada más que tú decides en dónde está tu realidad. Por ejemplo, aquellas personas que únicamente creen y aceptan y se manejan por lo que le dicen sus sentidos, por lo que acepta su razón y por lo que acredita la ciencia. Bueno, si esa es tu realidad estará restringida a eso, a lo que te dicen tus sentidos, a lo que te dice tu razón y a lo que acredita la ciencia con su famoso, ¿cómo se llama ese método? Científico, con su famoso método científico. Pero otras personas hemos entendido que nuestra realidad está por encima de nuestra percepción sensorial, está por encima de nuestra razón y está por encima de lo que acredite la ciencia. Si la ciencia lo cree o no lo cree, es asunto de ella y de los científicos y de aquellos que quieran creer. Para nosotros, nuestra realidad es Dios, su palabra y nuestro Dios. Quiero comentarte que estuve escuchando un mensaje de un hermano que fue un predicador del siglo pasado muy poderoso, R.W. Shamba. Lo puedes buscar en YouTube y vas a encontrar algunos videos de él. Estaba yo escuchando uno de sus mensajes y él nos comentaba que fue a la India, y que al estar allá en la India, en un lugar pues muy amplio, porque los asistentes eran como unas 50,000 personas, y entonces no sé si sepas que en la India hay mucha gente que es musulmana, y él estaba en un sector donde la población era musulmana. Entonces él estaba predicando a musulmanes pertenecientes a la nación de la India, y entonces creo que fueron 50 minutos, les dijo, predicó 50 minutos sobre el mensaje del Señor Jesucristo, hizo la invitación para que llegaran a aceptar a Cristo, y nadie quiso aceptar a Cristo, nadie se movió. Y entonces les dice lo siguiente: por 50 minutos les he predicado que Jesucristo está vivo y que Él quiere ser tu Redentor, tu Salvador, pero no has querido. Te voy a demostrar que Jesucristo está vivo. Y tengo aquí, y mostró a 3 personas que había ido el predicador a buscarlas al mercado, de esa gente que anda mendigando. Entonces las trajo, y era un ciego, un sordomudo y una mujer que se desplazaba horizontalmente, no se podía parar, andaba apoyándose, no sé exactamente qué problema era, pero se apoyaba de una manera muy rara y que no podía pararse, se desplazaba en la superficie. Y entonces agarró al primero, al ciego, dice, en el nombre de Jesucristo, le escupió en sus 2 ojos, echó fuera el espíritu de ceguera, y el hombre pegó un salto cuando dijo, en el nombre de Jesucristo, ¡fuera! Pegó un salto esta persona y comenzó a correr alrededor, ahí por donde estaba, ¿no? Luego se fue con el sordomudo, y el sordomudo
dice que le puso sus dedos en sus oídos, tocó su lengua y ordenó que se fuera el espíritu sordomudo, y también el sordo mudo dejó de ser sordo y de ser mudo, y a los 5 minutos ya estaba hablando inglés. 2 milagros. Y entonces faltaba el más pesado, la mujer que estaba allí, que se desplazaba horizontalmente, no verticalmente como tú y yo. Y entonces le dice este predicador: yo he estado aquí no para criticar su religión, sino para demostrarles que Jesucristo está vivo. Ustedes creen que es un profeta, pero Jesucristo es el Hijo de Dios y está vivo. Así que lo vamos a demostrar. Voy a decirle a esta mujer que se levante en el nombre de Mahoma, su profeta de ustedes. A ver, mujer, en el nombre de Mahoma, levántate y anda. Siguió acostada. ¿Ya ven? Ahora lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. El traductor le dijo: señala a la mujer y dile que se levante en el nombre de Jesucristo. Y entonces el hermano hizo lo mismo, el traductor hizo lo mismo, y la mujer se levantó. Y entonces comenzó a andar, o sea, todo lo que estaba deformado se corrigió. Y dice, en ese momento, gente comenzó a venir hacia donde estaba yo predicando. Yo creí que me iban a atacar, me iban a quemar o me iban a no sé qué. Entonces me puse atrás del traductor porque yo no entendía. Entonces lo que me dijo el traductor fue, él le decía: no entiendo qué es lo que dicen. Lo que están diciendo es que Cristo está vivo, Cristo vive, Cristo vive y Cristo vive. Y 10,000 personas llegaron al frente a aceptar al Señor Jesucristo. Este libro es la realidad. El contenido que está allí, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la fe tal y como se nos enseña a usarla, es lo que hace que sea realidad. La ciencia no pudo con el ciego, con el sordomudo, ni con esa mujer que se desplazaba horizontalmente. La ciencia no tenía nada que decir, nada que hacer. Pero vino el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo está vivo. Y la autoridad de Jesucristo respalda este libro. Y Él quiere que tú y yo lo creamos, sin lugar a dudas. Que creamos que su verdad está aquí expresada y que la respalda. Con eso no te estoy diciendo que todas las cosas son fáciles. No te estoy diciendo que todo sale a la primera de cambio. Este hombre al que hago referencia fue un hombre a quien Dios le dotó con ese poder del Espíritu Santo, ese don de hacer milagros, porque el Espíritu Santo es el que habilita a las personas, y a ese hombre Dios le dotó de la habilidad de hacer milagros en el nombre de Cristo. Por esa razón es que ordenó lo que ordenó. ¿Por qué? Porque Dios lo capacitó para predicarle en el mundo a muchas personas y demostrar que Jesucristo está vivo. En este salón hay ondas sonoras, ondas radiofónicas que están presentes nada más que con tus sentidos y los míos, y con tu razón y la mía no los podemos detectar. Necesitamos un radioreceptor que se sintonice con la radiodifusora y entonces podamos entender qué es lo que se está diciendo, cuál es la música, anuncios, etcétera. Tu razón y tus sentidos no te dicen todo. En este lugar hemos invocado el nombre de Jesucristo por mi persona. Por ejemplo, te comento algo que sucedió aquí en la iglesia. Fuimos inundados aquí, visitados por 3 plagas. Una plaga de chapulines, otra plaga de azotadores y una plaga de abejas, de avispas. Nuestra propiedad son casi 8,000 metros cuadrados.
hay un poquito más de 100 árboles plantados alrededor, como 110 entre árboles y arbustos y todo eso, ¿no? Entonces hay lugar para ese tipo de cosas. Un día, al notificarme los hermanos que teníamos ese problema, entonces aquí hicimos una oración. Y en el nombre de Jesucristo, que vive para siempre y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre de Jesucristo le ordenamos a las plagas que se fueran. Hicimos una oración colectiva. Yo como pastor y mis hermanos apoyándonos, hicimos una oración colectiva y fuera. Cuando tú caminabas en el pasto, ahí salían los azotadores, los chapulines, en fin, ahí estaba la cosa. A la otra semana prácticamente ya no había nada, el otro domingo. Y así, Dios limpió de esas 3 plagas nuestro terreno. A ver, que la ciencia te explique eso. A ver, que tu razón te explique eso. A ver, que te lo explique. A ver, que tus sentidos te expliquen eso. Yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo le hiciste? ¿Por qué es que ya no están? Sí, yo sabía que su poder es suficiente para eso, pero mi pregunta era, ¿cómo le hiciste? ¿Y sabes a dónde los encontré? Arrinconados, todos los chapulines, arrinconados en una barda que está hasta el fondo de la iglesia. Ahí los encontré arrinconados. ¿Quién los arrinconó? Pues Dios, de alguna manera, sus ángeles. Entonces, con eso te estoy diciendo y te estoy demostrando que este libro es una realidad para quien quiere creerlo. Yo lo creí, mis hermanos lo creyeron y utilizamos la información que aquí está y entonces vimos la victoria. Y entonces comenzó a ser un placer el poder caminar en donde teníamos que caminar en el terreno y entonces disfrutar de esa limpieza que nuestro Dios a través de sus ángeles hizo de esas plagas. Espero que lo que te estoy compartiendo te ayude a entender que este libro debe ser tu realidad. ¿Y cómo lo hago que sea mi realidad? Pues creyendo en lo que dice allí y actuando en conformidad con lo que está aquí escrito. Esa es la manera en que podemos hacer de Dios nuestra realidad. Busca donde está Jehová Jireh, por favor, hija, y pon la imagen de Jehová Jireh. Vamos ahorita, les voy a pedir que vayamos a la Biblia, a Génesis 22. Génesis 22. Les comentaba la semana pasada que el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. Es Dios el que se revela al hombre y le dice al hombre cómo es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus obras y cuáles son sus planes. De otra manera, tú y yo no sabríamos mayor cosa tocante a Dios. La otra forma en que podemos conocer a Dios, aparte de la palabra de Dios, es observar la creación. Y en la creación tú puedes ver, si quieres verlo. Si quieres verlo, tú lo puedes ver. Que el autor de todo eso tan maravilloso y majestuoso tiene que ser un ser racional. Tiene que ser un ser eterno. Tiene que ser un ser divino, inteligente, lleno de creatividad, lleno de poder. Tiene que ser Dios. Pero hasta ahí podías llegar con tu intelecto. Más allá, no creo que pudieses. Entonces la Biblia es la forma en que Dios se revela al hombre. Y hay una experiencia en la vida de Abraham de cómo él entendió que Jehová es Jehová Jireh, es decir, el Dios que provee. Mira por favor lo que dice Génesis 22,
dice lo siguiente, a partir del versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios le había dicho con anterioridad a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac, al único, a quien él amaba. Abraham, por lo que está diciendo aquí, él entendió que Dios estaba probando su corazón, porque él creía que Dios iba a proveerse de ese carnero, que él estaba pasando por una prueba de fe, de obediencia, de temor de Jehová, y él estaba haciendo lo que a él le correspondía. Y entonces dice aquí en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí estaba. Abraham entendió que él estaba siendo probado por Dios, y él tenía que obedecer e ir al lugar y hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero él tenía en su corazón la convicción de que Dios iba a proveer para el holocausto. Y aquí está en el versículo 12 lo que le dice el ángel de Jehová. Versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esa es la manera, esa fue las circunstancias en las que Dios le mostró a Abraham que Dios es un Dios proveedor. En este caso, la provisión fue para el sacrificio, para llevar a cabo el holocausto. ¿Y cómo es que cuando llegó él, no estaba ese carnero? Pero una vez que pasó la prueba, estaba ahí ese carnero. Es que Dios está por encima de las leyes naturales. Es que Dios está por encima de la razón. Es que Dios está por encima de los sentidos. Es que Dios está por encima de las circunstancias y la experiencia. Eso es lo que he tratado de compartirte en estos domingos. Pero vamos ahora a ver en Juan capítulo 6, versículos 1 al 13. Juan capítulo 6, versículos 1 al 13. Es el relato que el apóstol Juan hace de la alimentación de los 5,000. De acuerdo a las narraciones de los evangelios, en 2 ocasiones el Señor Jesucristo multiplicó los panes, una vez con 5,000 personas y otra vez con 4,000 personas. Dice así en el versículo 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí la lectura. Lo que estoy tratando de ilustrar es la verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios se reveló a Abraham como el Dios que provee, y que entonces todo el pueblo, sus hijos y sus descendientes fueron entendiendo esa maravillosa verdad que Dios provee para nuestras necesidades. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el creyente que hace de Dios su realidad debe de creer que en su necesidad está presente Dios, si es que lo involucra por medio de la fe y la oración. Cuando estábamos aquí, les comenté lo de las plagas que estaban presentes en nuestro terreno. Si yo no oro, si mis hermanos no me acompañan y ordenamos a esas plagas que se fueran, aquí estarían. Se requiere la fe para que la realidad Jehová proveerá se manifieste. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Miren por favor, versículo 5. Aquí está una persona común que piensa como todas las gentes, basándose en su intelecto, en sus sentidos, en su experiencia, en las leyes naturales, en las circunstancias. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto dijo para probarle. Quería saber qué había Felipe aprendido, qué había entendido, qué cosas ya se habían establecido en su corazón. Teniendo ahí al Mesías, ¿qué era lo más lógico decir? Señor, la solución está en tus manos, solamente di la palabra y con eso es suficiente. Pero no reaccionó así Felipe. ¿Cómo reacciona Felipe? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Comenzó a razonar. Más o menos son 5,000 personas. Si un denario nos alcanza para tantos de pan, entonces 200, pues su razón comenzó a buscar una solución. Pero su razón no tiene la solución ante una imposibilidad. Luego veamos
uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué está operando aquí en Andrés? Su razón, sus sentidos, su experiencia, las circunstancias. Eso es lo que está normando la mente y el corazón de los discípulos. ¿Qué acaso no lo vieron convertir el agua en vino? Sí, lo vieron, pero no les cayó el centenario. Seguía su entendimiento atado a la realidad natural, la razón, las leyes naturales, los sentidos, la experiencia y las circunstancias. Eso es lo que nos guía. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Como que el Señor Jesús les hubiese dicho: ¿que no han aprendido que Dios, nuestro Padre, es nuestra realidad? Se los voy a demostrar. No lo dijo así, pero bueno, ¿qué es lo que hace el Señor? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Había mucha allí, etcétera, versículo 11. Y Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos. Y entonces le da a sus discípulos: vayan y repártanlo y que tomen lo que quieran. No comenzó con eso de que, bueno, que tomen un poquito y le dejen para el próximo. No, que tomen lo que quieran. ¿Y qué fue el resultado? Que Jehová Jireh, el Dios que provee, proveyó porque había una persona que creyó en Jehová Jireh, en el Dios que provee, le dio las gracias y órale, repártanlo. Y ahí operó el milagro. Con esto quiero decirte a ti que me escuchas, que Dios tiene todo dispuesto para ser tu realidad. La palabra te ofrece incontables, bueno, no que sean incontables, muchísimas promesas en las cuales tú puedes hacer que Dios sea tu realidad. Si es que crees, nuestro Jehová Jireh, digamos, un texto que nos hable de eso, de ese concepto, es el que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú dependes de tu razón, los sentidos, las circunstancias, las experiencias y te limitas a ellas, efectivamente estarás limitado a ellas. Pero si tú ya creciste en tu mente y en tu corazón y en tu fe y crees que Dios es tu realidad y que esta palabra es la realidad, así será. Cuando murió mi mujer, una noche antes o 2 noches antes, platicamos acerca de su enfermedad y ofrecieron que del hospital de Apizaco, aquí en nuestra entidad federativa Tlaxcala, podían venir por ella, tomarla y llevársela en una ambulancia e internarla en el hospital. Me ofreció eso el director del hospital de Apizaco, por intervención de una hermana y amiga nuestra. Y entonces yo le dije a Susi: mira, Susi, está esta posibilidad. Y me dice: Amado, no me dejes. Y puesto que ella, en ese momento, mi mujer, yo quería complacerla. Entonces le dije: bueno, pues entonces te voy a llevar a un hospital particular. Y me dice: Amado, ¿y dónde vamos a agarrar el dinero? Dios es mi Padre y Él es responsable de mi vida. Así que vamos a hacer lo que nos corresponde. Allí está donde surge qué es tu realidad. Si voy al banco y veo cuánto tengo 1,000 pesos. Es lo que tenía en ese momento.
Y voy al hospital, y ¿cuánto van a cobrar cada día? Más o menos, un estimado de más de 20,000 pesos. Pues 1,000 pesos y 20,000 pesos, no, pues la diferencia es enorme. Pero es que uno no tiene que hacer cuentas con los sentidos, con la razón, con la experiencia, con las circunstancias. Tiene uno que hacer cuentas con lo que aquí dice. Jehová, nuestro Dios, como les dije, es mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, todo. Yo tenía 1,000 pesos, pues Él dará el resto. Y entonces me metí a un compromiso económico, y el chiste, la atención de mi mujer, menos de 2 días, nos cobraron casi 90,000 pesos. Ileana, mi hija, es quien tiene el dato correcto. 90,000 pesos a 1,000 pesos, no, pues es una diferencia muy grande. Tenía yo mis tarjetas, entonces lo que hice fue con las tarjetas pagar la cantidad, después de hacer algunos ajustes, y sacamos el cuerpo de Susi, la enterramos, la dejamos en el lugar donde Dios la va a venir a levantar, en el momento del rapto, y la vida siguió. Y el dinero, pues no te estoy diciendo que Dios es mi realidad, ese es asunto de Dios. ¿Cómo lo probé? Asunto de Él. Yo llegué y me dormí plácidamente, no estuve ahí preocupado y el dinero, no, ahí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No es lo mismo pagar 5,000 pesos, de 1,000 a 5,000, pues no es mucha la diferencia, pero de 1,000 a 90,000 o casi 90,000, no, pues es una diferencia enorme. En menos de una semana, Susi falleció el viernes a las 8:30, la enterramos el sábado, y para el miércoles siguiente yo ya tenía todo el dinero. No es que llegaron ángeles y me dieron, mira, el Padre Celestial te manda esto para que salgas de tus compromisos. No fue así, aunque podría haberlo hecho Dios si así quería. A través de los hermanos, y yo no le pedí nada a nadie le pedí un solo centavo de ayuda, o ni siquiera le hice un préstamo, porque si estoy haciendo préstamos, pues entiendo que entonces estoy dudando, y sí, uno tiene tentaciones en esta situación, este jaloneo, pero finalmente Dios me ayudó a esperar, y Dios fue bueno, y es bueno. Y antes de la semana ya tenía yo el dinero para pagar las cuentas. Incluso después de haberlo completado, siguió llegando dinero. Y yo le decía a los hermanos, ya no hay necesidad, ya están cubiertas las cuentas, muchas gracias por su bondad, pero ya no hay dinero, ya no hay necesidad. Le digo, hermano, pero está dispuesto para apoyarle, de algo servirá. No, de que sirve, pero ya no hay necesidad. No, ellos dejaron el dinero. No recuerdo cuántos miles más hubo de excedente. Con eso te estoy diciendo que lo que te estoy predicando no es teoría, es práctica. Este libro, yo te animo a que sea tu realidad y que te expongas a obedecer, porque al obedecer hay un riesgo, ciertamente hay un riesgo, pero aquel que tiene fe lo paga. Yo tuve fe y tengo fe. De tal manera que entonces yo te animo con estos mensajes que te he estado compartiendo. Dios es mi realidad. Que también hagas de Dios tu realidad, y que hagas de este libro tu realidad. Y que si tienes alguna duda tocante a este libro, el único que te está influyendo en eso es Satanás. Porque Satanás no quiere que confíes en este libro. Él quiere que dudas. ¿Y te acuerdas qué fue lo que vimos, lo que hice alusión al inicio? Que en la Biblia hay gente que contradice a Dios, ¿sí? Pero tú y yo tomamos la determinación. ¿A quién creo? ¿A la serpiente, como Eva? ¿A quién creo? ¿Al maestro de filosofía o de psicología o de cálculo integral, o al filósofo de la universidad? ¿A quién le creo? ¿O a un artículo que leí, o a alguien que dijo algo ahí en la radio, un político o alguien?
a ellos les vas a creer, bueno, ya es decisión tuya. Si tú quieres creerles allá tú, yo te animo a creer en este libro que tiene evidencias de que este libro es palabra de Dios. Quiero terminar con una oración para aquel que pudiera necesitarlo. Si tú encuentras en tu corazón lucha para poder hacer de tu Biblia tu realidad, pues vamos, permíteme ayudarte, permíteme guiar en una oración. Si tienes a bien hacerlo, pues hagámoslo. Y aquellos hermanos que no tienen ninguna duda en que este libro es palabra de Dios, en tu corazón dale las gracias. Dale las gracias que en ti hay fe para creer lo que la Biblia dice de pasta a pasta, aunque no lo entiendas, aunque no te convenga, aunque no estés de acuerdo, es palabra de Dios. Pero para ti que luchas con esto, quiero hacer una oración. Digámosle así al Señor: querido Dios, yo reconozco que en mi corazón hay dudas tocante a que tu palabra sea la absoluta verdad para mi vida. Quiero pedirte perdón porque le doy más crédito a mi razón y a otras voces, pero en esta hora quiero rectificar. Además de pedirte perdón, renuncio a la duda, renuncio a la incredulidad que me hace dudar de que tu palabra, la Biblia, sea la verdad. Renuncio a todos esos pensamientos, sentimientos, y perdóname por aquellas palabras en donde he expresado mi incredulidad tocante a la Biblia. Perdóname. Me someto a ti y a partir de hoy yo quiero hacer de ti mi realidad y hacer de tu palabra mi realidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.